ya tienen ambos el acceso, bueno, la autorización para compartir pantalla, así que los esperamos. Empezamos con Carlos. Ok. Buena fortuna. ¿Dónde? Ajá, share screen. Ok. ¿Sí? ¿Sí pudiste ver dónde compartir? Ok. Sí. ¿Me dicen cuando puedan ver mi pantalla, por favor? Yo ya la veo. Listo, sí, bueno. Ok. Ciao a tutti, oggi impareremo dagli artisti italiani. Esattamente 4 artisti y vamos a aprender 5 cose che non sapevi su. El primero es Leonardo da Vinci. Y bueno, el primer dato curioso que tenemos de él es que Leonardo aveva un grande amore per gli animali, es decir, que Leonardo tenía un gran amor por los animales. Lui dedicava moltissimo tempo a osservare e contemplare gli animali. Questa infatti era una delle sue più grandi passioni e passava intere giornate ad ammirarli, cercando di comprendere sempre qualcosa in più. Alcune fonti sostengono che l'amore di Leonardo per gli animali fosse tale che G sarebbe diventato persino vegetariano. Entonces, algunas fuentes dicen que su amor hacia los animales era tan fuerte que incluso era vegetariano. Entonces, para su tiempo era algo pues muy extraño. El segundo punto es que es la ventita de la Gioconda, es decir, cuando se vendió la Mona Lisa, como la conocemos coloquialmente. Y es que gli italiani mancano molto la Gioconda, los italianos extrañan mucho esta obra, ma non tutti sanno che fu proprio Leonardo a venderla al re Francesco I, la famosa ópera Spotata al Louvre in Francia. Actualmente esta obra se encuentra en Francia y a pesar de que los italianos la extrañan muchísimo, no muchos saben que de hecho fue Leonardo quien la vendió al rey Francisco I. El tercer dato es que la scoperta dell'età degli alberi. Es decir, que Leonardo contribuyó a descubrir y bueno, saber más sobre la edad de los árboles. Fu Leonardo il primo a scoprire come si poteva calcolare l'età degli alberi grazie alle lunghe ore dedicate alla contemplazione della natura. Infatti, scorpi che contano gli anelli del tronco di un albero si poteva ricostruire l'età della pianta. Es decir, que Leonardo, volviendo también al primer punto, como pasaba tanto tiempo observando la naturaleza, también veía los árboles y se dio cuenta de que podía calcular la edad de los árboles contando los anillos que se marcaban en su tronco. Y bueno, el cuarto dato es que Leonardo era mancino, es decir, que Leonardo era zurdo. Leonardo sapeva scrivere di peñere perfectamente con entrambe le mani. Él podía escribir con ambas manos y también pintar, pero la leyenda cuenta que él es zurdo de nacimiento, pero en su tiempo eso se podía ver extraño, entonces aprendió a pintar y a escribir con la mano derecha y pues al final terminó dominando ambas manos. Y el último dato es que es il rapporto con la religione e la conversione tardiva. En un inicio Leonardo era ateo, pero al final de su vida se acercó mucho a la religión. Leonardo per quasi tutta la vita non credete in Dio, poco prima di morire, pero cuando era ormai vecchio cambió idea y decise de convertirse al cristianismo. Entonces, bueno, estos son los puntos de Leonardo. Vamos a
ver unas de sus obras, las que les platiqué. Por ejemplo, ahí está la Gioconda. Y pues bueno, vamos a pasar al siguiente artista. Lui e Michelangelo Buonarroti. El primer dato que les quiero compartir de Michelangelo es que lui era famoso per il carete difficile, es decir, que él era famoso por su carácter difícil. L'incredibile visione creativa e il perfezionismo mentale di Michelangelo lo hanno reso un artista celebrato anche durante la sua vita, ma queste stesse caratteristiche hanno anche allontanto le persone dai guai. Es decir, que fue celebrado, o sea, durante su vida fue un gran artista reconocido, pero eso mismo como que se le subía al ego, entonces pues también se conocía por tener un carácter difícil. Y el segundo dato es que Louis era un poeta, además de de crear arte con sus manos, también lo hacía con las palabras. È conosciuto per le opere architettone e scultore, ma scrisse anche oltre 300 poesie. Como les decía, a pesar de que es conocido por sus obras arquitectónicas y escultóricas, escribió cerca de 300 poemas. El tercer dato es que la grande bulla è un nome falso, es decir, la gran mentira y un nombre falso. Perché a delle sue prime opere, Il Cupido, fu venduto come repertorio greco-romano dopo essere stato sotterrato per dargli un effetto invecchiato. Aveva anche un nome que usaba como un falso. Su primera obra, que es El Cupido, cuenta la leyenda que lo enterró para darle un efecto de envejecimiento y aparte él firmaba sus primeras obras con un nombre falso. El tercer dato es que Il David è stata realizzata da un pezzo di marmo di smaltimento. Il blocco è stato soprannominato il gigante per le sue dimensioni immense e originalmente apparentava a un alto artista che stava per creare una scultura per la cattedrale, ma non l'ha finito. Alla fine fu Michelangelo a essere incaricato di lavorare con il gigante 40 anni dopo. Es decir, que su obra de las más famosas, que se llama El David, fue realizada con un pedazo de mármol que estaba ya usado y abandonado, que pertenecía a otro artista, pero nunca terminó su obra y 40 años después Michelangelo tomó pues sí, ese material que ya estaba perdido y creó una de sus obras más famosas. Y el quinto dato es que non le piace firmare il suo lavoro. Igual, tomando el punto 2, a Michelangelo no le gustaba firmar su lavoro. Curiosamente, Michelangelo ha firmato solo un'opera d'arte con il suo nome in un impeto di rabbia quando ha sentito qualcuno atribuire la ópera a un altro scultore. Entonces, la única obra que firmó fue porque escuchó que se le estaba atribuyendo la obra a otro escultor, entonces eso lo enojó y causó que él firmara esa obra. Estas son como sus obras más famosas. Y voy a pasar a el tercer artista, lui è Sandro Botticelli. El primer dato que quiero compartir con ustedes es que il suo vero cognome, es decir, su verdadero nombre. El pintor si llamaba Filippepi, es decir, Sandro Filippepi, ma da bambino adottò il soprannomiento di suo fratello maggiore, Botticelli. Es decir, que el verdadero nombre de Sandro, su apellido es Filippepi, pero cuando era pequeño, adoptó el apodo que le decían a su hermano mayor, que era Botticelli, es decir, botijo en español, como un jarro, y de ahí que aún hoy lo conozcamos como Sandro Botticelli. El segundo dato es que la scelta de la tela,
de La Nascita di Venere di Botticelli. El nacimiento de Venus es la obra más famosa de Botticelli, pero hoy les voy a contar un poco de la tela que se utilizó. La Nascita di Venere è un dipinto su tela di lino abbastanza inusuale per quei tempi, che fu realizzato su commissionare per l'illustre e potente famiglia de Medici. Esta obra fue realizada en una tela de lino, lo cual era inusual para su tiempo, porque usualmente se utilizaba madera para realizar las pinturas, y fue comisionada por la familia Medici, que fue una familia que apoyó muchísimo a Botticelli cuando estaba vivo. El tercer dato que les quiero compartir es la visione frontale. Y es que a Botticelli se le atribuye mucho el utilizar la visión frontal en sus pinturas, y pues eso marcó mucho al arte en general. Con questa opera Botticelli introduce una grande novità per l'epoca, le visione frontale. È così che la figura sacre sono poste al centro, in questo particolare caso rialzate, e tutti gli altri si trovano disposti sui due lati. El cuarto dato es que Botticelli non si è mai sposato. Botticelli nunca se casó. Ha detto che aveva l'orrore del matrimonio. Nel 15.002 fu accusato anonimamente di sodomia, ma la denuncia fue respinta. Alguna vez Botticelli dijo que el matrimonio le causaba horror, y en 1502 fue acusado anónimamente de sodomía, pero la denuncia fue ignorada. Y el quinto dato de Botticelli es que era in bancarrota. Alle fine della sua vita e quando i Medici dovettero lasciare Firenze, Botticelli cade in povertà e si rialzò grazie all'aiuto dei suoi ex datori di lavoro. In questo periodo il suo stile diventa più drammatico. No en los últimos años de su vida, Botticelli cayó en bancarrota, sobre todo cuando la familia Medici, de la que les platicaba en el segundo punto, se fue de Florencia. Entonces él cayó en la pobreza, pero después lo ayudaron sus compañeros de trabajo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario. Si no, me voy a seguir para que podamos igual apreciar algunas de las obras de Botticelli. Yo no tengo ningún comentario por ahora en específico, solamente recordarte que queda poquito tiempo, así que si pudieras acelerar si es que te falta mucho. No, ya es el último. Vale, gracias. No, de qué, me apuro. El último artista, Caravaggio. El primer dato es Dove è nato Caravaggio, donde nació Michelangelo Merisse. È nato nel 1571 a Milano, ma tutti lo conoscono come il nome di Caravaggio, che in realtà il paese di origine dei genitori. Nel 1577, a causa di una epidemia di peste, la famiglia Medici scappa da Milano e torna proprio a Caravaggio, dove il padre dell'artista morì. Es decir, que su apellido lo toma del lugar de origen de sus papás. Y en 1577, a causa de la epidemia de la peste, la familia de Caravaggio huye de Milán y retornan a Caravaggio. De ahí que tome ese nombre de un lugar como su apellido. El segundo dato es que è considerato un pittore maldetto, es considerado un pintor maldito. Y es que la vita del Caravaggio andò complicandosi. Venne arresto per possesso de armi, condannato per aver insultato le guardie cittadine, ricercato per aver ferito gravemente un notaio e condannato a morte per aver ucciso nel corso di una risa Ranuccio Tomlinson. Es decir, que durante su vida tuvo muchísimas controversias. Por ejemplo, insultó a un guardia de la ciudad,
Y bueno, todo eso le dio una fama de que era un pintor maldetto. El tercer dato es que alcune sue opere furono respinte. Alcuno dipinti del Caravaggio furono oggetto di rifiuti. Lunghi dallo scalfire la fama dell'artista preso il suo pubblico. Tali rifiuti ne fecero aumentare le ricchezza dal parte dei collezionisti e di riflesso il prezzo. Por esto mismo, las obras, las pocas obras que hay del artista, pues se elevaron en precio y son muy buscadas por los coleccionistas de arte. Y el cuarto dato que les quiero compartir de él es que Aroma realizó la mayor parte de i suoi capolavori. Es decir, que en Roma realizó la mayor parte de sus obras artísticas. Il Caravaggio sognoro a Roma dal 15.092 al 16.006. Nella città 1592, 1606. Exacto. De Okay. esos años él vivió en Roma y nella città eterna il Caravaggio realizó 42 opere, tra cui i suoi massimi capolavori come le Canestra di frutta, considerata la prima natura morta dell'arte italiana. Durante esos años realizó 42 óperas, 42 obras, entre ellas La canasta de frutas, que es considerada la primer naturaleza muerta del arte italiano. Y el quinto y último dato es cuando muere Caravaggio. Nell'ultimo ed estremo tentativo di ottenere grazia de parte del Papa, vedere annullata la sua condanna a morte, intraprende un viaggio a Roma che però non riuscirà a raggiungere. Caravaggio muore a soli 38 anni a Porto Ercole nel 16 10 anni. Bueno, Caravaggio muere a los 38 años buscando el perdón del Papa por pues, toda la controversia que les conté al inicio de la historia de Caravaggio. Y estas son las obras que estoy resaltando de él. Y listo, la fine. Ok, molto interessante in realtà questa parte dell'arte italiana. A me personalmente sembra molto, un argomento molto, molto importante anche per la parte della cultura. E soltanto una situazione che ho sentito mentre facevi l'esposizione, e, te lo digo en español, tienes un poquito la tendencia que cuando dices algunas cosas, algunas palabras en italiano, omites algunas sílabas. Atento que en italiano se lee todo lo que ves allí. ¿Ok? Entonces, todo lo tal cual está escrito, así lo vas a leer. ¿Vale? Ok, ok. Ujú. Otra cosa a nivel más de lo que de lo que hablaste, dijiste un poco la parte de uno de los pintores que fue denunciado por sodomía. Eh, Eso era muy común en la Europa, no solo en Italia, en la Europa en esas épocas, porque pues claramente todo cambio, toda persona fuera de la norma, toda persona que de repente no respetaba los estándares de normalidad que quería la Iglesia Católica, venía denunciada anónimamente por los mismos miembros del clero. Entonces, a veces la historia tiende un poco a ocultar este tipo de situaciones que sucedían en esa parte del mundo, pero lo que sí es cierto es que la Iglesia Católica luego, después de años, ha confesado, ¿no?, que a lo largo de la historia, pues eran ellos mismos a denunciar a personas con tal de luego poderlos, bueno, ya saben lo que sucedía, ¿no? Justamente poderlos castigar delante del pueblo para darles, ¿no?, una especie como de mensaje, pues que no sé qué mensaje más del terror podían transmitir, pero en una situación un poco así, ¿no? Ya saben que a lo largo de la historia, no solo la Iglesia Católica, muchos otros tipos de religiones han tenido mucho que ver en muchas cuestiones de represión o cosas así. Entonces, esta persona, varón, pues que no tenía en su lista de cosas por hacer en su vida casarse y reproducirse, pues era visto como practicante de sodomía. Entonces, pues ya enseguida era alguien a quien exterminar.
Entonces esto le sucedía no solamente a personajes de esta talla, ¿no? De pintores, sino también a muchos otros personajes en otros ámbitos artísticos. Entonces, muchas veces se tiende a decir, los libros de historia tienden a decir, no, esta parte de tocar con pinzas estos asuntos, pero lo que sí es cierto es que no nos interesa con quién, con quién pues pasaba sus días o no esta persona, lo que nos interesa es la importancia que recubre su arte al nivel mundial. Muchos de estos autores, sobre todo italianos, han tenido una influencia increíble en el arte y en la revolución y en la expresión artística a nivel internacional y pues hoy en día siguen siendo referencia, ¿no? Para quien está en el ambiente artístico. Muchas veces se desconoce la autoría de diversos autores, pero también un poco como que se tiende a ver cuadros y los cuadros son muy famosos o muy llamativos y no se les sabe asociar a quién les pertenece o no. ¿No? Esto hablo más desde cierto punto de vista de desconocer, ¿no? Por ejemplo, a la persona, ¿no? A veces uno no sabe que tal cuadro le pertenece o fue parte de, por ejemplo, de Botticelli o de repente Caravaggio o de otros pintores, ¿no? Que pues fueron muy importantes. Y por eso este tipo de exposiciones, además de darnos una visión global del tema en específico que se trata, también nos ayuda un poco a ilustrar todo este tipo de situaciones que es bastante interesante. Justamente la Nascita di Venere es una de las obras que el planeta entero conoce y reconoce, ¿no? Pero muy pocos saben, ¿no? Muy pocos saben a quién le pertenece. ¿Quién es el pintor? ¿Quién fue? ¿En qué momento histórico nació? ¿Por qué nació? Y todo este tipo de situaciones que de repente este, son de cultura general, ¿no? Y de repente, pues no solamente están muy conectadas al italiano en sí, sino también a una cultura global. Y por eso, muchas gracias a su compañero por la exposición. Si tienen unos minutos, tienen unos 10 minutos y no tienen que irse rápidamente, le quiero dar el paso a su compañera Giovanna para que pueda hacer su exposición el día de hoy. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pueden quedarse? Ok. Bien, chicos, entonces Giovanna, prego. Ok. ¿Ya se ve? ¿Está cargando, creo? Ah, ya está. Ok. Ok. ¿Ahí se ve completa o se ve...? Ah, ya. Se ve dentro de PowerPoint, justo. Ok, sí. Ah, listo, ¿verdad? Sí. Sí, ya está. Uh-huh. Ciao a tutti. Yo les voy a hablar sobre la importancia de la familia. Il ruolo molto importante che la famiglia svolge nella vita degli italiani è una delle caratteristiche che contraddistingue la popolazione italiana, con famiglie all'antica in cui ogni componente ricopre un ruolo specifico, dove il rispetto e il legame forte sono essenziali. Quiere decir que el importantísimo rol que cumple la familia en la vida de los italianos es una característica que distingue a la población italiana. Con una familia constituida a la antigua, en la que cada miembro cumple un papel determinado, donde el respeto y los lazos fuertes son esenciales, donde el bautismo y el matrimonio son puntos claves en la familia. Comer una vez por semana con los padres, vivir con ellos hasta el matrimonio, acoger al padre o a la madre en caso de que enviuden o sean ancianos y ayudar a un miembro del clan que se encuentra en apuros, pues son características de la familia italiana que aún subsisten, aunque están en riesgo. La familia italiana pues siempre se caracterizó por ostentar una red de parentela muy sólida, en la que la obligación de los padres es ayudar a sus hijos hasta que sean independientes y la obligación de los hijos es ayudar a sus padres cuando pasan a ser mayores y lo necesitan. Il film di Ettore Scola, La famiglia, 1987, riflette il ruolo nucleare della famiglia nella società italiana da oltre 80 anni. La película, sí la vi,
déjenme decirles, dura 2 horas y media, pero sí abarca y te deja ver cómo era la familia en los años 80, donde pues era el papá, estaba siempre en la mesa, rodeado de todos los nietos, de los hijos y de las nueras. Los italianos sienten un gran respeto por los valores que representa la familia, y los lazos que unen a las familias italianas son muy fuertes. Esta es una costumbre representativa de la cultura italiana. Para el profesor sociólogo de la Universidad de La Sapienza de Roma, Marco Ferrarotti, Italia es mucho más familiar que cualquier otro país de Europa por la decisiva influencia del Vaticano. En los lugares más pequeños, el centro de reunión social suele ser el café, aunque lo principal sigue siendo la vida en familia. Para los italianos, la vida familiar es muy importante. Muchas familias viven nucleadas o en sitios cercanos, y es usual la ayuda entre los miembros del grupo. De hecho, en la película se ve que todos viven en la misma casa. El papá, y luego pues el hijo con su esposa y con sus hijos, y luego las hermanas y las tías, y pues todos viven en la misma casa. Y si no viven en la misma casa, pues viven ahí cerquitas, pegados a ellos. Otra tradición instaurada y que se practica en familia es asistir al estadio a ver al equipo de fútbol de la ciudad o la selección nacional, o la Azzurri, como se le llama por el color de su uniforme, porque el uniforme del equipo italiano es azul. Otra característica importante del carácter italiano es una actitud reverente hacia la familia. Los valores familiares prevalecen sobre muchos otros. De hecho, en la película hay una escena cuando unos niños le roban creo que es media lira, a un doctor que fue a ver al abuelo, y cuando el papá se entera, pues los castiga, porque les dice que en su casa no va a haber ladrones. La famiglia per gli italiani non è solo genitori, fratelli e sorelle, ma anche numerosi parenti lontani, cugini, zie e nipoti. Para la familia de los italianos no solamente son los padres, las hermanas y los hermanos, también son los parientes lejanos, los primos, los tíos, las tías y los sobrinos. Actualmente, Italia es un país donde, pese a los insistentes llamados del Papa en favor de la familia, pues hay mucho menos matrimonios, hay más parejas de hecho y solteros. Y pues se tiene muchos menos hijos ahorita en la actualidad. La tasa de natalidad es de 1.35 hijos por mujer, levemente superior a la de hace 10 años, pero es gracias a las mujeres inmigrantes. La expectativa de vida que tienen los hombres italianos es de 78.3 años y para las mujeres es de 84. Ahorita las estadísticas indican que el 26% de la población tiene más de 60 años y que de cada 5 italianos es mayor de 80 años. En 1950 Italia tenía 5 hijos adultos por cada padre anciano. Esto disminuyó a 1.5. Entonces, para el 2050 ya no va a haber ni un adulto por cada anciano, según la previsión demográfica de la Universidad de La Sapienza. También debido a la larga permanencia en la familia de origen, pues los hombres italianos aprenden menos que otros a tener relaciones igualitarias y ayudar en el trabajo familiar. Mientras las mujeres italianas estén ocupadas o no, pues dedican al trabajo familiar más tiempo que las europeas, y los hombres italianos dedican al trabajo familiar menos tiempo que el resto de los europeos. Para la actualidad, más o menos, pues como se dice en el 2050, 2025, una postal más fidedigna de Italia es una plaza desierta, sin niños, con muchos perros y algunos viejitos sentados en los bancos al sol. Y aquí está mi vocabolario. Y es todo. Grazie. Grazie a te, Giovanna, molto bene, molto interessante. En realidad todo lo mostrado aquí es muy correcto, muy transparente.
De hecho, me llamó bastante la atención también este tema, porque son cosas muy ciertas, ¿no? Todo lo que está aquí está avalado con estadísticas y demás. Por ende, les puedo confirmar que es así. De hecho, Italia está teniendo mucha evolución en el sentido de, socialmente hablando, ¿no? Hay mucha evolución, tanto como de la parte de los jóvenes como los mismos adultos, ¿no? De repente mucha evolución social en el sentido de que muchas cosas que antes formaban parte de lo que formaba, digamos, la familia ideal italiana, está entrando se está reevaluando, ¿no? Los jóvenes de hoy en día están reevaluando, o sea, ¿por qué una familia simplemente tiene que ser eso? ¿Por qué solo, por ejemplo, papá, mamá e hijos puede ser una familia? ¿Por qué no pueden ser mi abuela, mi mamá y yo una familia? O sea, porque no somos vistos así, no somos vistos así y somos vistos como una familia disfuncional, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de conceptos, un poco también por todo el cambio global que está teniendo, ¿no? Ciertas situaciones sociales de por sí, sino también porque un poco los valores van cambiando, ¿no? Y con esto no necesariamente se habla de valores malos, atención, sino que claramente, pues, lo que comentaba su amiga, su colega hace poquito en la exposición, ¿no? O sea, típica familia italiana, la familia tradicional italiana, ¿no? Es en la cual el varón trabaja, la mujer se queda en la casa y los hijos, pues, están atendidos por la mujer y pues es el varón el encargado de llevar el dinero. Pues esto ya no está bien visto, de hecho, en la misma Italia, por los mismos jóvenes. O sea, la nueva generación de personas no va a permitir eso y pues no lo va a continuar, no al menos por lo que se está viendo hoy en día de cómo van las familias. Entonces, muchas veces hay muchas familias, sobre todo en ciudades muy grandes del país, que es justamente la mujer la que lleva ahora, digamos, el sustento, ¿no? Entonces, como que si queremos ponerlo en términos así muy bajos de descripción, pues ahora se cambiaron los roles, ¿no? Entonces, muchos conservadores o personas de repente que defienden cierta idea de la familia tradicional, entre comillas, pues no encuentran la aprobación en este tipo de cambios, pero es que, como podrán saber, pues no somos nadie como para criticar cómo viven otras personas o cómo deciden vivir. Por ende, todo este tipo de influencias y cambios que lleva el país a nivel social, pues se ve muy reflejado en la familia moderna actual italiana. Entonces, una familia moderna actual italiana es muy probable que sean ambos padres los que trabajen y los mismos chicos ya estén buscando desde los 18, 19, 20 años ya una independencia un poco más tangible, ¿no? Que capaz se queda siempre en un sueño de independizarse también por la situación económica que atraviesa el país y todo el continente europeo actualmente, pero está la intención. Entonces, de repente, muchos, entre comillas, valores que eran tradicionales han ido cambiando y mutando a lo largo del tiempo. Y repito, no siempre es para mal, es más, casi siempre es para bien, pero sí, o sea, si hablamos de la familia italiana, pues sí, la familia italiana es lo que se muestra, lo que han mostrado en las diapositivas, y casi siempre se va a seguir viendo a ese estilo de familia como lo ideal a seguir, ¿no? Ya sea en lo bueno como también en lo que capaz nos hace cuestionar un poco, ¿no? También la típica familia de Italia es muy numerosa, tal cual le dijo su compañera. Entonces, pues cuando de repente hay fiestas, ¿no? Hay festividades como Navidad, Año Nuevo, pues ya ves allí las casas repletas y uno dice, bueno, que invitaron a todo el barrio, no, es la familia, es la misma familia, lo que de repente llega del norte, llega del sur, se unen, ¿no? Y pasan fiestas juntos, ¿no? Y ahí ven una casa pues chiquita y con 30.000 personas dentro, ¿no? Entonces es bastante normal y es algo muy típico de ella. Las familias en Italia son muy numerosas y son muy unidas, muy unidas, eso sí, siempre están disponibles para todos los miembros. Es más, aún así son miembros lejanos, entonces se tiende un poco a apoyar también. Aún no tengo contacto con tal persona, pero es parte de mi familia, entonces la apoyamos. Claramente no siempre es así, obviamente, como en cada parte, pero la tendencia es hacerlo. La tendencia es justamente a ser así, ¿no? Alguien es parte de tu familia, por más que no hayas tenido mucho contacto con tal persona, se apoya, no se intenta apoyar en lo que se puede. Y bueno, son ambos temas, tanto la parte del arte como la parte social que se ha tocado en este momento con la de la familia, son temas muy importantes y espero que les hayan ayudado un poco
aprender un poquito más sobre la cultura italiana, ¿no? Y gracias a los vocabularios, pues van a aprender también una que otra palabra nueva por allí relacionada al tema. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario que realizar. Tutto bene. ¿Tutto chiaro? Ok. Bien, chicos, a ver, el día lunes voy a estarles yo diciendo a quién nos toca el siguiente viernes para que vayan preparando. Y nos estamos viendo entonces el día lunes. Yo les agradezco mucho por haberse conectado, que tengan un buen fin de semana y cuídense. Oye, Sí, ¿y qué veríamos pasa dónde con el tema del horario? ¿Se quedamos a las 6 entonces? Ah, sí, sí, les escribo en WhatsApp. Les escribo en WhatsApp porque justo estoy en conversaciones con el coordinador para que ya me dé el ok y ya automáticamente que les cambie todo. Ah, ok. ¿Vale? No se preocupen, yo me comunico con ustedes. Gracias. Gracias a Grazie, ci ustedes. vediamo. Ci vediamo. Buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Buon fine settimana.